¿Y si la Biblia que conoces no es la Biblia completa? Génesis 5:24 nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. La mayoría de las personas asume que la lista de libros bíblicos siempre ha sido la misma en todas partes. Pero la verdad histórica revela algo muy diferente. En las montañas de Etiopía existe una tradición cristiana que ha preservado 81 libros sagrados, textos que otras iglesias rechazaron hace siglos. En esta historia descubriremos 3 verdades ocultas. Primero, veremos qué contiene exactamente esta Biblia expandida. Segundo, exploraremos por qué estos textos fueron eliminados del canon occidental. Y tercero, comprenderemos cómo estos escritos cambian completamente nuestra interpretación de los orígenes humanos. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comienza. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo mantiene el canon bíblico más antiguo y completo del cristianismo. Mientras la Biblia protestante contiene 66 libros y la católica 73, la versión etíope preserva 81. Este no es un detalle menor de historia eclesiástica. Representa una visión radicalmente diferente de la revelación divina y los orígenes de la humanidad. Los textos adicionales incluyen el libro de Enoc completo, el libro de los jubileos y otros escritos que la mayoría de los cristianos jamás han leído. Estos libros no son adiciones recientes o invenciones modernas. Los manuscritos etíopes datan de los primeros siglos del cristianismo. Muchos estudiosos creen que esta iglesia africana preservó textos que otras comunidades perdieron o deliberadamente eliminaron. La pregunta que debemos hacernos es simple pero profunda. ¿Por qué estas escrituras fueron consideradas sagradas en Etiopía pero apócrifas en Roma? ¿Qué contenían que resultaba tan problemático para las autoridades eclesiásticas occidentales? La respuesta nos lleva a una narrativa alternativa de la creación y la caída. Los textos etíopes describen eventos que ocurrieron antes del Génesis que conocemos. Hablan de seres celestiales que descendieron a la tierra con intenciones específicas. Revelan conocimientos que, según estas escrituras, fueron deliberadamente ocultados a la humanidad. Cuentan historias de gigantes, ángeles rebeldes y sabiduría prohibida que transformó el destino humano para siempre. Durante siglos, los líderes religiosos occidentales argumentaron que estos textos eran heréticos o irrelevantes. Afirmaban que contradecían la doctrina ortodoxa o que carecían de inspiración divina genuina. Pero los etíopes nunca aceptaron estos argumentos. Para ellos, estos libros eran tan sagrados como cualquier evangelio. La tradición etíope sostiene que su iglesia fue fundada por el eunuco etíope, mencionado en Hechos 8:27, quien fue bautizado por Felipe. Esta conexión apostólica directa, según afirman, les dio autoridad para preservar el canon completo y original. Lo fascinante es que descubrimientos arqueológicos recientes respaldan parcialmente las afirmaciones etíopes. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, contenían fragmentos del libro de Enoc en arameo. Esto demostró que el texto no era una invención etíope tardía, sino un documento judío antiguo que circulaba en tiempos de Jesús. Judas 1:14 cita directamente a Enoc, confirmando que los primeros cristianos conocían y valoraban este texto. ¿Por qué entonces fue eliminado del canon occidental? La respuesta tiene tanto que ver con política eclesiástica como con teología. Los concilios que determinaron el canon bíblico oficial tomaron decisiones basadas en criterios que iban más allá de la inspiración divina.
consideraron la utilidad pastoral, la conformidad doctrinal y el control institucional. Textos que planteaban preguntas incómodas o que presentaban narrativas difíciles de controlar fueron sistemáticamente excluidos. El libro de Enoc, con sus detalladas descripciones de ángeles caídos y conocimiento prohibido, ciertamente calificaba como problemático. Pero en las tierras altas de Etiopía, separadas geográficamente de los centros de poder eclesiástico en Roma y Constantinopla, estas escrituras sobrevivieron. Los monjes etíopes las copiaron cuidadosamente durante generaciones. Las consideraban esenciales para comprender el plan divino completo. Y ahora, en el siglo XXI, millones de personas están redescubriendo estos textos antiguos y haciendo preguntas que sacuden los fundamentos de la narrativa bíblica tradicional. Si te fascina esta exploración de textos bíblicos ocultos, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación revelará verdades aún más sorprendentes. La Biblia etíope no solo añade algunos libros extra, transforma completamente nuestra comprensión de quiénes somos, de dónde venimos y qué fuerzas cósmicas dieron forma a nuestro destino. La pregunta que debemos enfrentar es esta: ¿estamos listos para confrontar una narrativa bíblica que desafía todo lo que nos enseñaron? Capítulo 2. Las montañas sagradas de Etiopía. Para entender por qué Etiopía se convirtió en guardiana de estos textos prohibidos, debemos viajar a las montañas donde el cristianismo africano floreció en aislamiento sagrado durante casi 2000 años. La geografía de Etiopía no es un detalle accidental en esta historia. Es absolutamente central para comprender cómo y por qué estos libros sobrevivieron cuando desaparecieron en otros lugares. Las tierras altas etíopes son algunas de las regiones habitadas más elevadas de África. Mesetas masivas se elevan sobre profundos valles y gargantas. Esta topografía creó un aislamiento natural que protegió a la Iglesia etíope de las invasiones y presiones teológicas que afectaron al cristianismo en otras partes del mundo. Mientras Roma caía ante las tribus germánicas y Bizancio luchaba contra los persas, Etiopía permanecía relativamente intacta, preservando tradiciones cristianas primitivas que otros lugares abandonaron. El cristianismo llegó a Etiopía extraordinariamente temprano. Según la tradición, el eunuco etíope bautizado por Felipe en Hechos 8 llevó la fe de regreso a su tierra. Para el siglo IV, el cristianismo se había convertido en la religión oficial del reino de Aksum, bajo el rey Esana. Esto convirtió a Etiopía en una de las primeras naciones cristianas de la historia, contemporánea con el Imperio Romano bajo Constantino. Pero mientras Roma desarrollaba su propia teología y política eclesiástica, Etiopía seguía un camino diferente. Los monasterios etíopes se convirtieron en fortalezas de conocimiento antiguo, tallados en acantilados rocosos o construidos en cimas de montañas inaccesibles. Estos complejos monásticos preservaban manuscritos que en otras partes del mundo cristiano estaban siendo cuestionados o destruidos. Los monjes copiaban textos en Ge'ez, el antiguo idioma litúrgico etíope, creando una biblioteca de escrituras que incluía tanto los libros canónicos reconocidos universalmente como aquellos que otras iglesias rechazaban. La iglesia etíope nunca asistió a los grandes concilios ecuménicos que definieron la ortodoxia cristiana en el Mediterráneo. No participó en el concilio de Nicea en 325, aunque envió representantes a algunos concilios posteriores. Esta ausencia significaba que las decisiones tomadas en esos concilios sobre qué libros eran sagrados y cuáles eran apócrifos simplemente no aplicaban en Etiopía. La Iglesia mantuvo su propio canon
basado en tradiciones que afirmaba databan de los tiempos apostólicos. Piensa en lo extraordinario de esta situación. Mientras los líderes eclesiásticos en Europa debatían ardorosamente sobre la naturaleza de Cristo y la composición del canon bíblico, los etíopes simplemente continuaban leyendo los textos que siempre habían considerado sagrados. No necesitaban la aprobación de Roma o Constantinopla. Su conexión con el cristianismo primitivo era, desde su perspectiva, directa y pura. Esta independencia teológica se vio reforzada por acontecimientos históricos posteriores. Cuando el Islam se expandió rápidamente por el norte de África en el siglo VII, Etiopía quedó aún más aislada del mundo cristiano mediterráneo. Rodeada por territorios musulmanes, la Iglesia etíope desarrolló una identidad única que fusionaba elementos del judaísmo antiguo con el cristianismo primitivo. Observaba el sábado además del domingo, practicaba circuncisión, mantenía leyes dietéticas que recordaban las prescripciones mosaicas y, crucialmente, preservaba textos que conectaban estas prácticas con narrativas bíblicas expandidas. El libro de los Jubileos, por ejemplo, proporciona justificación detallada para muchas de estas prácticas. Este texto, incluido en el canon etíope, pero rechazado en otras partes, reinterpreta el Génesis con un énfasis en el calendario sagrado, los ciclos de purificación y la importancia del orden ceremonial. Para los etíopes, este no era un texto opcional o secundario. Era esencial para comprender cómo vivir según los mandamientos divinos. Los viajeros europeos que llegaron a Etiopía en siglos posteriores quedaron asombrados por lo que encontraron. Aquí había una iglesia cristiana que afirmaba mayor antigüedad que Roma, que practicaba rituales desconocidos en Europa y que leía libros bíblicos que los occidentales consideraban heréticos. Algunos europeos cuestionaron si los etíopes realmente eran cristianos. Otros reconocieron que estaban ante una ventana al cristianismo primitivo, preservado en formas que habían desaparecido en otros lugares. Da like si esta perspectiva histórica te está abriendo los ojos a realidades que nunca te enseñaron. La preservación de estos textos no fue accidental. Fue el resultado de una geografía providencial, una historia única y una determinación inquebrantable de mantener la fe tal como la recibieron los primeros creyentes. ¿Pero qué contenían exactamente estos textos que los hacían tan valiosos para los etíopes y tan problemáticos para otros? El texto más controversial y fascinante de todos es, sin duda, el libro de Enoc. Y es a este documento extraordinario al que ahora debemos dirigir nuestra atención completa. Capítulo 3. El libro prohibido de Enoc. El libro de Enoc es quizás el texto más enigmático y controvertido jamás asociado con la Biblia. Rechazado por la mayoría de las tradiciones cristianas, preservado celosamente en Etiopía y citado en el Nuevo Testamento, este libro antiguo plantea preguntas que desafían la narrativa tradicional del Génesis. ¿Quién fue realmente Enoc? ¿Qué vio durante su caminata con Dios? ¿Y por qué su testimonio fue considerado tan peligroso que debía ser eliminado del canon? Génesis dedica solo 5 versículos a Enoc, pero esos versículos son extraordinarios. Génesis 5:21 a 24 nos dice que Enoc vivió 365 años, que caminó con Dios y que desapareció porque Dios se lo llevó. A diferencia de otros patriarcas antediluvianos que simplemente murieron, Enoc fue traspuesto. Esta palabra implica un traslado físico de un lugar a otro sin experimentar muerte. Hebreos 11:5 confirma esta interpretación, afirmando que Enoc fue llevado para que no experimentara la muerte.
Pero la Biblia canónica no explica qué le sucedió a Enoc después de su traslado. No revela qué vio, qué aprendió o por qué fue considerado digno de este destino único. El libro de Enoc llena ese vacío con detalles asombrosos y perturbadores. Según este texto, Enoc fue llevado al cielo donde recibió revelaciones directas sobre el pasado, presente y futuro de la creación. Fue instruido por ángeles, viajó a través de dimensiones cósmicas y registró verdades que, según el libro mismo afirma, estaban destinadas a las generaciones finales de la humanidad. El libro de Enoc no es un texto único, sino una colección de 5 secciones distintas. El libro de los vigilantes describe la caída de los ángeles y sus interacciones con la humanidad. El libro de las parábolas presenta visiones mesiánicas y juicio final. El libro astronómico revela conocimientos sobre los movimientos celestiales y el calendario sagrado. El libro de los sueños contiene visiones proféticas de la historia humana. Y la epístola de Enoc ofrece enseñanzas morales y advertencias sobre el juicio venidero. La evidencia textual sugiere que estas secciones fueron escritas en diferentes periodos, probablemente entre el siglo III a.C. y el primer siglo de nuestra era. Los fragmentos encontrados en Qumrán confirman que el texto circulaba ampliamente en las comunidades judías durante el período del Segundo Templo. De hecho, algunos estudiosos creen que el libro de Enoc era considerado escritura sagrada por ciertos grupos judíos, incluidos posiblemente los esenios que vivían cerca del Mar Muerto. El Nuevo Testamento contiene evidencia clara de que los primeros cristianos conocían y valoraban el libro de Enoc. Judas 1:14-15 cita directamente el texto. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Esta es una cita casi textual del libro de Enoc 1:9. El hecho de que un escritor del Nuevo Testamento citara a Enoc como profeta genuino plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo puede ser canónica una carta que cita un libro apócrifo? Además de la cita directa en Judas, numerosos pasajes del Nuevo Testamento parecen hacer alusión al libro de Enoc. Las referencias a ángeles que pecaron y fueron arrojados al infierno en 2 Pedro 2:4 reflejan la narrativa de los vigilantes. Las descripciones del Hijo del Hombre en los Evangelios tienen paralelos notables con las parábolas de Enoc. Incluso la cosmología del Apocalipsis parece influenciada por las visiones celestiales descritas en el libro de Enoc. Entonces, ¿por qué fue rechazado este texto por la mayoría de las iglesias? La respuesta tiene múltiples dimensiones. Primero, el contenido del libro de Enoc plantea problemas teológicos significativos. Su descripción detallada de ángeles caídos que se reproducen con mujeres humanas va mucho más allá de la breve mención en Génesis 6, 1-4. Presenta una cosmología compleja con múltiples cielos, ángeles con nombres específicos y funciones detalladas, y conocimientos astronómicos que algunos consideraban especulativos o incluso paganos. Segundo, el libro atribuye el origen del mal no solo a la rebelión humana, sino a la interferencia angélica. Esta perspectiva complica la doctrina del pecado original y la responsabilidad humana. Si ángeles caídos enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos y corrompieron la creación genéticamente, ¿hasta qué punto son los humanos responsables de su condición caída? Esta pregunta resultaba incómoda para teólogos que enfatizaban la libre voluntad humana y la desobediencia de Adán como origen del pecado. Tercero, y quizás más importante,
El libro de Enoc era difícil de controlar. A diferencia de los textos canónicos que podían ser interpretados dentro de marcos teológicos establecidos, Enoc presentaba narrativas y revelaciones que inspiraban especulación libre. Grupos considerados heréticos, como los gnósticos, utilizaban el libro de Enoc para respaldar sus propias cosmologías. La Iglesia institucional prefería limitar el canon a textos que pudieran ser interpretados de manera uniforme bajo autoridad eclesiástica. Comenta abajo qué piensas sobre la exclusión de este texto del canon. ¿Fue una decisión teológica legítima o un intento de controlar la narrativa? Pero antes de que puedas formarte una opinión completa, necesitas saber exactamente qué revela el libro de Enoc sobre eventos que supuestamente ocurrieron antes del diluvio. Y esa historia comienza con un grupo de ángeles que tomaron una decisión que cambiaría el destino de la creación para siempre. Capítulo 4. Los vigilantes. Descienden. El libro de Enoc comienza su narrativa principal con un evento que no aparece en ningún otro texto bíblico con tal detalle: el descenso deliberado de 200 ángeles desde el cielo a la tierra. Estos seres celestiales, llamados vigilantes o grigori, no cayeron accidentalmente ni fueron expulsados como Lucifer. Bajaron voluntariamente, con un plan específico y en un lugar geográfico concreto. El texto identifica este lugar como el Monte Hermón, a una montaña real que existe hasta hoy en la frontera entre Líbano, Siria e Israel. La especificidad geográfica es notable. El libro de Enoc no está describiendo eventos mitológicos en un reino imaginario. Está ubicando una rebelión angélica en un lugar real que cualquiera puede visitar. El Monte Hermón, la montaña más alta de la región con picos que superan los 2.800 metros, ha sido considerado sagrado por diversas culturas durante milenios. Antes del monoteísmo, era un centro de adoración a Baal. La precisión geográfica del texto sugiere que los autores querían que esta narrativa fuera entendida como historia real, no como alegoría. Según el libro de Enoc, estos 200 vigilantes estaban liderados por 20 jefes, cada uno comandando un grupo de 10. Los nombres de estos líderes son registrados: Semiasa, Azazel, Armaros, Baraquiel, Cocabiel, Ezequiel y otros. Cada nombre tiene significado en hebreo o arameo. Semiasa significa nombre del cielo. Azazel puede significar Dios fortalece o chivo expiatorio. Estos no son nombres inventados al azar. Son nombres teofóricos que incorporan el nombre divino, sugiriendo que estos seres una vez estuvieron en relación cercana con Dios. El texto describe un pacto formal que los vigilantes hicieron antes de descender. Sabían que lo que estaban a punto de hacer constituía rebelión grave. Temían que alguno de ellos perdiera el valor y dejara a los demás cargar con la responsabilidad. Así que juraron bajo anatema mutuo que todos llevarían a cabo el plan juntos. Este detalle es psicológicamente fascinante. Muestra a los vigilantes no como seres impulsivos, sino como conspiradores deliberados que entendían perfectamente las consecuencias de sus acciones. ¿Cuál era su plan? El texto es explícito. Descendieron para tomar esposas humanas y engendrar hijos con ellas. Génesis 6, 1-2 menciona brevemente este evento. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El libro de Enoc expande enormemente esta narrativa. Describe cómo los vigilantes eligieron mujeres específicas, las tomaron como esposas y comenzaron a enseñarles conocimientos que no debían ser revelados a la humanidad. Aquí la narrativa se vuelve profundamente perturbadora.
Los vigilantes no solo se reprodujeron con humanos, comenzaron a impartir conocimiento prohibido. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y armaduras. Semiasa enseñó encantamientos y corte de raíces. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó los signos de las estrellas. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Otros enseñaron metalurgia, cosméticos, piedras preciosas y diversos tipos de sabiduría. Esta transferencia de conocimiento no era neutral. El texto deja claro que estos conocimientos estaban destinados a permanecer ocultos a la humanidad. Su revelación prematura corrompe el orden natural y el plan divino. La fabricación de armas conduce a violencia sin precedentes. El conocimiento de cosméticos y adornos conduce a vanidad y seducción. La astrología conduce a idolatría. Los encantamientos conducen a hechicería. Cada categoría de conocimiento prohibido produce una forma específica de corrupción humana, pero la mayor transgresión fue biológica. Las esposas humanas de los vigilantes concibieron y dieron a luz criaturas que el texto llama Nefilim. Estos seres eran gigantes de más de 3000 codos de altura, según algunas traducciones, aunque los cálculos varían. Los Nefilim eran híbridos de lo celestial y lo terrenal, seres que no encajaban en el orden creado. Poseían fuerza sobrehumana, apetitos insaciables y naturalezas violentas. El libro de Enoc describe cómo los Nefilim consumieron todos los recursos de la humanidad. Cuando agotaron las provisiones, comenzaron a devorar a los propios humanos. Se volvieron contra la creación misma, consumiendo aves, bestias, reptiles y peces. Bebieron sangre. Sembraron terror por toda la tierra. La narrativa presenta a los Nefilim no como simples gigantes, sino como abominaciones que amenazaban con destruir completamente el orden natural. Comparte este video si crees que estas narrativas revelan verdades ocultas que merecen ser exploradas. La descripción de los vigilantes y sus descendientes plantea preguntas teológicas profundas. ¿Pueden los ángeles reproducirse biológicamente? ¿Por qué querrían hacerlo? ¿Y qué nos dice esta narrativa sobre la naturaleza del mal y sus orígenes? La respuesta del cielo a esta rebelión fue rápida, pero antes de que el juicio cayera, los vigilantes habían alterado fundamentalmente el curso de la historia humana, y el conocimiento que impartieron tendría consecuencias que resonarían a través de los milenios. Capítulo 5. Conocimiento prohibido. La pregunta central que emerge de la narrativa de los vigilantes es esta: ¿por qué cierto conocimiento es considerado prohibido? Si el conocimiento es poder y la verdad es liberadora, ¿cómo puede ser malo aprender? El libro de Enoc ofrece una respuesta que desafía nuestras suposiciones modernas sobre la educación y el progreso. Según este texto, existe conocimiento que la humanidad no estaba preparada para recibir, y su revelación prematura produjo consecuencias catastróficas. Considera las categorías específicas de conocimiento que los vigilantes enseñaron. La metalurgia permitió la fabricación de armas avanzadas. Antes de esta revelación, los conflictos humanos eran limitados en escala y letalidad. Con espadas, lanzas y armaduras, la guerra se volvió industrial. La violencia se escaló exponencialmente. El texto sugiere que la humanidad no había desarrollado la madurez moral necesaria para manejar responsablemente esta capacidad tecnológica. La astrología y la observación de signos celestiales llevaron a formas de determinismo que negaban la responsabilidad moral humana. Si el destino está escrito en las estrellas,
¿por qué resistir impulsos malvados? El conocimiento de hechizos y encantamientos introdujo prácticas que invocaban poderes espirituales oscuros. Los cosméticos y adornos, según el texto, fomentaron vanidad, seducción sexual y la objetificación del cuerpo humano. Cada categoría de conocimiento, aunque potencialmente neutral en sí misma, producía corrupción cuando se introducía prematuramente. El concepto subyacente es que existe un orden y tiempo divino para el desarrollo humano. El conocimiento debe ser revelado gradualmente a medida que la humanidad madura espiritualmente. Los vigilantes, al descargar información avanzada sobre una humanidad espiritualmente inmadura, causaron un cortocircuito en el proceso de desarrollo divino. Imagine darle armas nucleares a una civilización de la Edad de Bronce. El resultado sería desastre garantizado, no porque el conocimiento nuclear sea inherentemente malo, sino porque la madurez civilizacional necesaria para manejarlo responsablemente no existe. Esta perspectiva contrasta dramáticamente con la narrativa moderna del progreso. Vivimos en una era que celebra la información y considera que cualquier restricción del conocimiento es opresión. La idea de que algunos conocimientos podrían ser peligrosos o que la humanidad podría no estar lista para ciertas verdades suena paternalista o autoritaria. Pero el libro de Enoc no está argumentando para la ignorancia perpetua. Está sugiriendo que el orden y el tiempo importan y que saltarse etapas de desarrollo produce consecuencias destructivas. Los paralelismos con dilemas éticos contemporáneos son evidentes. Tenemos capacidad para manipulación genética humana, pero ¿debemos hacerlo? Podemos crear inteligencia artificial superinteligente, pero ¿estamos preparados para las consecuencias? Tenemos armas capaces de extinguir la vida en el planeta, pero nuestra sabiduría política no ha evolucionado al mismo ritmo que nuestra tecnología. El libro de Enoc diría que estamos repitiendo el error de los vigilantes, persiguiendo conocimiento sin la madurez moral necesaria para manejarlo. Pero hay otra dimensión en esta narrativa que es aún más perturbadora. El texto sugiere que el conocimiento impartido por los vigilantes no era simplemente avanzado, sino espiritualmente contaminado. No era conocimiento neutral que podía ser usado para bien o mal. Era conocimiento que llevaba dentro de sí mismo la semilla de la corrupción. La astrología no solo predecía el futuro, invocaba entidades espirituales. La hechicería no era solo ciencia primitiva, era comunión con poderes demoníacos. Los vigilantes no estaban simplemente educando a la humanidad, estaban iniciándola en misterios oscuros. Esta idea resuena con tradiciones gnósticas posteriores que distinguían entre conocimiento salvador y conocimiento corruptor. Los gnósticos hablaban de Sofía, o en sabiduría divina que liberaba, versus la falsa gnosis que esclavizaba. El libro de Enoc parece anticipar esta distinción. Existe conocimiento que proviene del orden creado y refleja la sabiduría divina, y existe conocimiento que proviene de la rebelión y conduce lejos del propósito divino. Suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación revelará las consecuencias físicas de este conocimiento prohibido. Los Nefilim, hijos de los vigilantes, encarnaban literalmente la fusión de lo celestial rebelde con lo terrenal. No eran solo grandes en tamaño, eran anómalos en naturaleza, seres que no debían existir según el diseño original, y su presencia en la tierra provocaría una respuesta divina tan dramática que transformaría el planeta entero. Capítulo 6. Los Nefilim caminan la tierra. Los Nefilim son quizás las criaturas más enigmáticas mencionadas en la Escritura.
Génesis 6:4. Los menciona brevemente. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta es toda la información que la Biblia canónica proporciona. Pero el libro de Enoc dedica secciones enteras a describir a estos seres híbridos y el caos que causaron. Según el texto etíope, los Nefilim no eran simplemente humanos grandes, eran otra cosa completamente. Su naturaleza híbrida los colocaba fuera del orden creado. No eran completamente angélicos ni completamente humanos. Esta ambigüedad ontológica los hacía inherentemente problemáticos. El orden de la creación en Génesis 1 enfatiza que todo se reproduce según su género. Las plantas producen plantas, los animales producen animales, y los humanos producen humanos. Los Nefilim violaban este principio fundamental. El texto describe su tamaño como monstruoso, aunque las cifras específicas varían entre manuscritos. Algunos dicen 3000 codos, lo que sería imposiblemente grande incluso para mitología. Estudiosos sugieren que las cifras fueron corrompidas en la transmisión textual o que codo se refiere a alguna otra medida. Independientemente de las dimensiones exactas, el punto es claro. Los Nefilim eran físicamente dominantes de una manera que los humanos normales no podían igualar. Pero su tamaño no era su característica más problemática. El libro de Enoc enfatiza sus apetitos insaciables. Consumían los recursos agrícolas de regiones enteras. Cuando agotaban las provisiones humanas, comenzaban a cazar toda forma de vida animal. Cuando esto también se agotaba, el texto dice que comenzaron a devorar carne humana y a beber sangre. Esta progresión de consumo representa una corrupción total del orden alimentario establecido en Génesis. Dios había prescrito dietas específicas para la humanidad en diferentes etapas. En el Edén, la dieta era vegetariana, frutas, semillas y plantas. Después del diluvio, se añadió carne animal con prohibiciones específicas sobre sangre. Los Nefilim invertían este orden completamente. No solo comían carne, bebían sangre y practicaban canibalismo. Eran la antítesis del diseño dietético divino. Su consumo representaba caos en su forma más visceral. La narrativa sugiere que los Nefilim también eran sexualmente promiscuos y violentos. Génesis 6:5 dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El libro de Enoc conecta esta corrupción moral directamente con la influencia de los Nefilim. Su presencia contaminaba espiritualmente a la humanidad ordinaria. Los humanos comenzaron a imitar las prácticas violentas y depravadas de estos híbridos. Algo crucial que el libro de Enoc enfatiza es que los Nefilim tenían conocimiento que heredaron de sus padres vigilantes. No eran solo bestias brutas, poseían inteligencia sobrenatural combinada con fuerza física dominante. Esta combinación los hacía especialmente peligrosos. Podían organizar, planificar y ejecutar maldad sistemática. Algunos estudiosos sugieren que las antiguas leyendas de héroes mitológicos, semidioses y gigantes en culturas de todo el mundo son recuerdos distorsionados de los Nefilim. Nombres como Gilgamesh, Hércules, los titanes griegos y los gigantes de las mitologías nórdicas podrían reflejar tradiciones sobre estos seres antediluvianos. Todas estas figuras comparten características: tamaño gigantesco, fuerza sobrehumana, hazañas imposibles y naturaleza semidivina.
El libro de Enoc sugeriría que estas no son invenciones imaginativas independientes, sino recuerdos culturales de una realidad histórica compartida. La existencia de los Nefilim planteaba una crisis teológica. Si estos seres eran híbridos de ángeles y humanos, tenían almas, podían ser redimidos, ¿cuál era su destino eterno? El libro de Enoc responde que cuando los Nefilim morían físicamente, sus espíritus no descansaban, sino que se convertían en demonios que vagaban por la tierra. Estos espíritus desencarnados, según el texto, son los demonios que atormentan a la humanidad hasta el día de hoy. No son ángeles caídos, sino los espíritus de híbridos muertos. Esta interpretación tiene implicaciones fascinantes para la demonología del Nuevo Testamento. Cuando Jesús expulsaba demonios, estos seres a menudo rogaban no ser enviados al abismo. Según el libro de Enoc, estos espíritus están esperando el juicio final cuando serán permanentemente confinados. Mientras tanto, deambulan buscando encarnación temporal, poseyendo humanos o animales. Su naturaleza es esencialmente parasitaria porque carecen de cuerpos propios. Da like si esta perspectiva sobre los orígenes demoníacos te resulta reveladora. La narrativa de los Nefilim no es solo historia antigua, tiene implicaciones directas para cómo entendemos la guerra espiritual, la naturaleza del mal y las fuerzas invisibles que operan en nuestro mundo. Pero la pregunta que aún no hemos respondido es esta: ¿por qué los vigilantes hicieron todo esto? ¿Cuál era su motivación? ¿Y qué tiene que ver esta rebelión con eventos que ocurrieron incluso antes del Génesis como lo conocemos? Para responder esto, debemos retroceder aún más en el tiempo, a una era antes de la creación misma. Capítulo 7. Antes del Génesis. La Biblia canónica comienza con palabras icónicas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1. 1 presenta la creación como el punto de partida absoluto de toda realidad. Pero los textos etíopes sugieren algo radicalmente diferente. Proponen que existía un estado de ser antes de Génesis 1:1, una realidad precreacional que la narrativa canónica simplemente no aborda. Esta idea no es tan herética como podría parecer inicialmente. Incluso dentro de la teología cristiana ortodoxa, se reconoce que Dios existía antes de la creación y que la Trinidad operaba en relación eterna antes de que el tiempo comenzara. El libro de los secretos de Enoc, también conocido como 2 Enoc, aborda directamente esta cuestión. Describe cómo Enoc fue llevado a través de múltiples cielos y se le mostraron los fundamentos de la creación. En estas visiones, Enoc aprende que antes de que Dios dijera, «sea la luz», existía un estado que el texto llama el inefable. Este era un estado de potencialidad divina pura, donde todas las cosas existían como ideas en la mente de Dios antes de manifestarse físicamente. Esta cosmología se asemeja sorprendentemente a ciertos conceptos filosóficos griegos, como el mundo de las formas de Platón, donde las realidades perfectas existen en un reino eterno antes de ser imperfectamente copiadas en el mundo material. También resuena con la teología del Logos en el Evangelio de Juan. Juan 1:1 dice: «En el principio era el Verbo», usando la palabra griega logos. Este logos estaba con Dios y era Dios antes de que cualquier cosa fuera creada. El logos es el principio ordenador, la razón divina que estructura la realidad. El libro de los Jubileos, otro texto etíope, presenta el acto de creación como un evento de organización más que de manifestación ex nihilo. Describe cómo Dios estableció ciclos, dimensiones y órdenes espirituales en el primer día.
Creó categorías de ángeles con funciones específicas: ángeles de la presencia, ángeles de santificación, ángeles de los elementos naturales. Esta creación angélica ocurrió simultáneamente o incluso antes de la creación material descrita en Génesis. Esta perspectiva plantea una pregunta fascinante. ¿Para qué necesitaba Dios ángeles antes de crear el universo material? La respuesta que estos textos sugieren es que el universo material es solo una dimensión de una realidad multidimensional más amplia. Los ángeles operan en dimensiones espirituales que intersectan, pero no son idénticas a la dimensión física. La creación de Génesis 1, entonces, no es la creación de toda realidad, sino específicamente la creación del dominio material dentro de una estructura cósmica más amplia que ya existía. Desde esta perspectiva, la rebelión de Lucifer y posteriormente de los vigilantes ocurrió dentro de un contexto cosmológico más complejo de lo que la narrativa canónica simple sugiere. Lucifer no se rebeló en un vacío. Se rebeló contra un orden establecido que tenía propósitos y estructuras específicas. Su rebelión no fue simplemente orgullo personal, sino rechazo de su rol asignado dentro del orden cósmico. Los textos etíopes sugieren que Lucifer vio el plan de Dios para crear seres materiales a su imagen y otorgarles autoridad sobre la creación física. Esto le pareció una inversión injusta de la jerarquía apropiada. Los ángeles, siendo seres espirituales superiores, deberían gobernar. Los humanos, siendo materiales e inferiores, deberían servir. La decisión de Dios de exaltar a la humanidad provocó la rebelión angelical. Esta interpretación ofrece contexto para por qué los vigilantes específicamente deseaban tomar esposas humanas. No era simple lujuria. Era un intento deliberado de corromper la línea humana que Dios había destinado para propósitos especiales. Si los vigilantes podían mezclar su genética angelical con la humanidad, podían crear una raza híbrida que sería dominante sobre los humanos puros. Los Nefilim serían el medio para subvertir el plan divino de exaltar la humanidad. Comparte este video con alguien que esté listo para explorar estas dimensiones teológicas profundas. La narrativa que emerge de los textos etíopes no es simple. Presenta un cosmos en capas donde múltiples órdenes de seres operan según principios que trascienden nuestra experiencia material ordinaria. La creación no fue un evento único, sino un proceso de organización continua donde lo espiritual y lo material se intersectan de maneras que apenas comenzamos a comprender. Pero esta cosmología compleja todavía no explica el evento más dramático de toda la narrativa, el diluvio. ¿Por qué Dios decidió destruir casi toda vida en la tierra? La respuesta canónica es que la humanidad era demasiado malvada. Pero los textos etíopes ofrecen una explicación diferente y más específica. El diluvio no fue simplemente castigo por pecado humano. Fue una operación de limpieza cósmica diseñada para eliminar los Nefilim y borrar las consecuencias genéticas de la rebelión de los vigilantes. Capítulo 8. El verdadero propósito del diluvio. La narrativa del diluvio en Génesis es conocida universalmente. Dios ve la maldad humana, se arrepiente de haber creado a la humanidad y decide destruir toda vida mediante un diluvio global. Solo Noé, un hombre justo, y su familia son salvados junto con parejas de animales. Después del diluvio, Dios promete nunca más destruir la tierra con agua. Esta es la versión simplificada que se enseña en escuelas dominicales por todas partes. Pero el libro de Enoc ofrece una narrativa mucho más específica y perturbadora sobre por qué fue necesario el diluvio. Según este texto, el problema no era simplemente que los humanos eran pecadores.
El problema era que la creación misma había sido contaminada genéticamente por los Nefilim. La línea entre lo angélico y lo humano había sido borrada. La integridad de las especies creadas estaba comprometida. El diluvio no fue castigo arbitrario, sino cirugía cósmica necesaria para preservar la humanidad genuina. El texto describe cómo los ángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel llevaron las oraciones de la humanidad oprimida ante Dios. Estas oraciones no eran peticiones generales por salvación moral, sino clamores específicos contra la violencia de los Nefilim. Las personas estaban siendo literalmente devoradas. Las mujeres estaban siendo forzadas. La tierra estaba siendo saqueada. Los ángeles celestiales leales presentaron evidencia ante el trono divino de que la situación era insostenible. La respuesta divina fue multifacética. Primero, los vigilantes que habían descendido fueron condenados. Azazel fue atado y arrojado a la oscuridad en el desierto, donde permanecería hasta el juicio final. Los otros líderes de los vigilantes recibieron sentencias similares. El libro de Enoc describe en detalle cómo fueron encadenados en lugares de tormento debajo de la tierra. Segunda de Pedro 2:4 hace referencia a esto. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Segundo, se decidió eliminar a los Nefilim. Pero aquí surge un problema teológico interesante. Los Nefilim, aunque abominaciones, eran seres vivientes. ¿Cómo podía un Dios justo y misericordioso simplemente exterminarlos? El libro de Enoc sugiere que Dios utilizó una estrategia específica. Incitó a los Nefilim a pelear entre sí, usando sus propias naturalezas violentas contra ellos mismos. Dios orquestó que se destruyeran mutuamente antes de que el diluvio llegara. Tercero, y más dramático, el diluvio global eliminaría cualquier contaminación genética restante y permitiría un reinicio. Solo la familia de Noé sobreviviría. Génesis 6:9 dice algo específico sobre Noé que generalmente se pasa por alto. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea traducida perfecto es tamim, que puede significar íntegro o sin mancha. Algunos estudiosos sugieren que esto se refiere no solo a integridad moral, sino a integridad genética. Noé y su familia eran genéticamente puros, no contaminados por la mezcla con los Nefilim. Esta interpretación explica por qué Dios eligió específicamente a Noé. No era solo el hombre más justo moralmente. Era parte de una línea genética no corrompida que podía servir como semilla para reiniciar la humanidad según el diseño original. El diluvio, entonces, no era destrucción caprichosa, sino preservación estratégica de la especie humana genuina contra la extinción por hibridación. El libro de Enoc también revela que antes del diluvio, se le ordenó al ángel Rafael que enseñara a Noé cómo sobrevivir y cómo purificar la tierra después. Noé no construyó el arca simplemente por instrucciones directas de Dios en una conversación. Fue instruido extensamente por agentes angelicales sobre principios de construcción naval, preservación de especies y renovación ecológica post-diluvio. Esta dimensión angelical de la narrativa del diluvio está completamente ausente del relato de Génesis, pero es central en el libro de Enoc. Después del diluvio, el texto describe una reorganización del orden espiritual. Los espíritus de los Nefilim muertos permanecieron como demonios, pero su número fue limitado. Se establecieron nuevas regulaciones sobre las interacciones angélicas con la humanidad. Los vigilantes restantes fueron advertidos severamente contra cualquier interferencia futura. El mundo post-diluviano
operaría bajo un nuevo conjunto de reglas espirituales diseñadas para prevenir una repetición de la catástrofe prediluviana. Suscríbete ahora si esta perspectiva sobre el diluvio está transformando tu comprensión de la narrativa bíblica. La pregunta que naturalmente surge es: ¿tuvo éxito el diluvio en su propósito? La respuesta inquietante es: parcialmente. Números 13:33 menciona que los israelitas encontraron Nefilim en Canaán después del Éxodo. Génesis 6:4 dice explícitamente que había Nefilim y también después. Esto sugiere que la contaminación genética, de alguna manera, sobrevivió al diluvio, posiblemente a través de las esposas de los hijos de Noé o mediante nuevos descensos de vigilantes. Esta continuidad explicaría por qué Dios ordenó específicamente a Israel exterminar completamente ciertas poblaciones cananeas. No era genocidio étnico arbitrario, sino eliminación selectiva de líneas genéticas contaminadas. Los Anakim, Refaim y otros pueblos gigantes mencionados en el Antiguo Testamento serían descendientes post-diluvianos de Nefilim. La conquista de Canaán, vista desde esta perspectiva, era una continuación del proyecto iniciado con el diluvio: purificar la tierra de hibridación antinatural. Capítulo 9. El portador de luz. Ninguna exploración de los textos etíopes estaría completa sin abordar la figura más controversial de todas: Lucifer. El nombre significa portador de luz en latín, traduciendo el hebreo Helel, que significa estrella brillante o estrella de la mañana. Isaías 14:12 menciona esta figura en un pasaje tradicionalmente interpretado como referencia a la caída de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Pero los textos etíopes y las tradiciones asociadas ofrecen perspectivas más complejas sobre quién era Lucifer y qué representaba. La narrativa cristiana tradicional presenta a Lucifer como un ángel orgulloso que se rebeló contra Dios porque quería ser igual a Dios. Esta rebelión causó su expulsión del cielo, junto con un tercio de los ángeles que se unieron a él. Desde entonces, Satanás y sus demonios trabajan para destruir la creación de Dios y llevar almas humanas a la perdición. Esta es la versión simplificada y dualista que opone el bien absoluto contra el mal absoluto. Pero algunas tradiciones gnósticas, que también circulaban en la iglesia primitiva, ofrecían una interpretación muy diferente. Desde esta perspectiva, Lucifer no era el villano, sino el héroe. Era el ser que se atrevió a desafiar a un Dios déspota que mantenía a la humanidad en ignorancia. Cuando Dios prohibió a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, estaba manteniéndolos deliberadamente ignorantes. Lucifer, en forma de serpiente, los liberó ofreciéndoles iluminación. Esta interpretación gnóstica invierte completamente la narrativa tradicional. El Dios del Antiguo Testamento, el Demiurgo, es visto como un creador inferior que construyó el mundo material como prisión para las chispas divinas atrapadas en cuerpos humanos. Lucifer, representando gnosis o conocimiento salvador, busca liberar a la humanidad de esta prisión material, llevándolos al conocimiento de su verdadera naturaleza divina. La serpiente no miente cuando dice: seréis como Dios. Está revelando la verdad que el demiurgo quería ocultar. Los textos etíopes no adoptan totalmente esta perspectiva gnóstica, pero contienen elementos que resuenan con ella. El libro de Enoc describe cómo los vigilantes impartieron conocimiento a la humanidad. Algunas formas de este conocimiento eran claramente destructivas: fabricación de armas, hechicería, venenos. Pero otras formas parecen neutrales o incluso beneficiosas: astronomía,
escritura, medicina herbal. ¿Por qué serían estos conocimientos prohibidos? La respuesta parece relacionarse con el concepto de tiempo divino que exploramos anteriormente. No es que el conocimiento mismo sea malo, sino que su revelación prematura interrumpe el desarrollo ordenado que Dios había planeado. Lucifer y los vigilantes, en su impaciencia o arrogancia, decidieron que la humanidad no necesitaba esperar el momento apropiado. Ellos entregarían la iluminación inmediatamente, sin importar las consecuencias. Esta narrativa presenta a Lucifer no como mal puro, sino como rebelde prometeico. En la mitología griega, Prometeo roba el fuego de los dioses y lo entrega a la humanidad, por lo cual es castigado eternamente. Prometeo es simultáneamente héroe y transgresor. Beneficia a la humanidad, pero viola el orden divino. Lucifer puede ser visto de manera similar. Sus motivaciones no son completamente malvadas, pero sus métodos y rebeldía contra el orden establecido producen caos. El problema teológico central es este: si el conocimiento es objetivamente bueno, ¿puede ser malo buscar o compartir conocimiento? La respuesta cristiana tradicional es que el conocimiento debe ser subordinado a la obediencia. Obedecer a Dios es más importante que saber. Pero esto crea tensión en una era que valora la curiosidad intelectual, la investigación científica y la libertad de pensamiento. Debemos limitar nuestra búsqueda de conocimiento para permanecer dentro de límites divinamente establecidos. ¿Y quién determina cuáles son esos límites? Comenta abajo tu perspectiva sobre Lucifer. ¿Es el villano último o un rebelde incomprendido? Esta pregunta no es trivial. Refleja debates fundamentales sobre autoridad, libertad, conocimiento y orden. Los textos etíopes no resuelven estos debates claramente, pero los plantean de maneras que obligan a reflexión profunda. Una dimensión adicional viene de la tradición islámica, que también reconoce a Iblis, Lucifer, como figura que se negó a inclinarse ante Adán cuando Dios ordenó a los ángeles hacerlo. En el Corán, Iblis argumenta que él, siendo creado de fuego, es superior a Adán, creado de arcilla. Su negativa viene de orgullo, pero también de un sentido de justicia. ¿Por qué debe un ser superior inclinarse ante uno inferior? Esta narrativa plantea preguntas sobre jerarquía y valor. ¿Determina el material de creación el valor intrínseco? ¿Es la obediencia ciega una virtud si contradice la razón? Estas son precisamente las preguntas que Lucifer, según estas tradiciones, estaba planteando, y son preguntas que la modernidad continúa haciendo.